Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La asignación de la paternidad se basó durante mucho tiempo en el parecido físico de un hombre con sus hijos y en las relaciones sociales que mantenía con la madre de estos. Sin embargo, fue solo con el advenimiento de las tecnologías modernas de análisis de ADN que se lograron resolver de manera clara los conflictos por la paternidad. Sin embargo, el día de hoy les voy a contar los asombrosos casos de dos mujeres que vieron desafiada su maternidad cuando una prueba de ADN indicó de manera clara que ellas no eran las madres de sus hijos, lo que nos llevará a un paseo por los rincones más intrincados de la biología humana. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este podcast, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este proyecto. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mattioni, Patricio Marileo, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Sergio Espinosa, Carlos Zamora, Francisco Soto, Manuel Morales, la familia Flores Noguer, Daniela Allendez, Fernando Rode, Giuseppe Carufo, la familia Helfman von de Sauer, Nicolás Martínez y Felipe Mazanes. Muchísimas gracias a todos. Cualquiera que haya ido a visitar a un recién nacido, muy probablemente haya escuchado frases como «tiene los ojos de su madre», «es la nariz del abuelo», «tiene la boca de su padre», y otras de este tipo que nos harían creer que estamos frente a algún tipo de Frankenstein, una criatura armada con pedazos de su familia. Pero claro, entendemos que este tipo de comentarios hacen referencia al parecido del recién nacido con los miembros de su familia. La herencia de esos caracteres físicos fue algo que rápidamente reconocimos en todos los seres vivos. La descendencia de un tipo de animal muy peludo iba a ser probablemente también muy peluda, y las semillas de un árbol que da fruta muy dulce muy probablemente producirá más árboles que den fruta muy dulce. Y claro, cuando eso no ocurría, y particularmente cuando el recién nacido en cuestión no se parecía para nada a su padre, se producían controversias. Durante mucho tiempo no hubo una forma clara de zanjar esas controversias relacionadas con la paternidad, pero lentamente algunos avances científicos permitieron el desarrollo de métodos que eran cada vez más precisos. La primera prueba científica generalizada que se consideró como una prueba de paternidad fue el análisis de sangre. Los grupos sanguíneos A, B, AB y O fueron descubiertos a principios del siglo XX y durante las siguientes décadas los científicos aplicaron la lógica de la genética mendeliana para establecer que había límites a los tipos de sangre que las combinaciones parentales podían producir. Este tipo de pruebas no podía establecer definitivamente un vínculo biológico entre dos personas, pero podía descartar un vínculo biológico entre personas cuyos tipos de sangre eran incompatibles. Sin embargo, la paternidad biológica tardó un tiempo en superar al concepto de paternidad social en la imaginación popular como el estándar por el cual determinar efectivamente la paternidad. Por ejemplo, en un famoso juicio en California a principios de la década de 1940, la estrella de cine mudo Charlie Chaplin fue acusado de engendrar un hijo con una mujer mucho más joven, un cargo que él negó. Un análisis de sangre encontró que era imposible que Chaplin fuera el padre del bebé en cuestión, y los resultados fueron presentados en la corte. Sin embargo, la prueba fue desestimada después de que varios testigos declararon que habían visto a Chaplin entrar en la casa de la madre por la noche e irse por la mañana. De esta forma, el veredicto del jurado fue que Chaplin era de hecho el padre del bebé. La prensa, y especialmente la comunidad científica, se volvió loca.
El estado de California ha declarado que el negro es blanco y la Tierra es plana. ¿Cómo pueden ser tan ignorantes?, publicaron algunos medios. Pero en última instancia, la paternidad de Chaplin se determinó basándose no en su relación biológica con el bebé, sino que en su relación social con la madre. Tuvieron que pasar varias décadas para que los científicos desarrollaran herramientas basadas en el ADN que permitieran realizar determinaciones de paternidad con una mucho mayor certeza. Así, para fines de la década de 1980, era posible probar la paternidad biológica con una certeza del 99,99%. Para realizar un test de paternidad en la actualidad, se recurre a una técnica de biología molecular llamada PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, que permite amplificar regiones específicas del genoma de una persona, las que luego pueden ser analizadas y comparadas con las regiones equivalentes de sus supuestos padres. Esas regiones del genoma, llamadas marcadores, tienen la particularidad de que se trata de repeticiones variables de una secuencia de ADN. Por ejemplo, imaginemos que una región del cromosoma 1, que tiene la secuencia AA, GG, TT, CC, se encuentra repetida varias veces. Para que la región sea útil, además, el número de repeticiones de esa secuencia en la población debe ser variable, porque claro, si todo el mundo tuviera exactamente el mismo número de repeticiones, no serviría para diferenciar entre personas. Recuerden además que todos tenemos 2 copias de cada cromosoma, una que heredamos de nuestra madre y otra de nuestro padre. Imaginemos que tenemos una madre que en ese marcador tiene 5 y 20 repeticiones en cada uno de sus cromosomas 1, y un putativo padre que en esa misma región de sus cromosomas 1 tiene 7 y 11 repeticiones. 5 y 20 la madre, 7 y 11 el putativo padre. Si está en disputa la paternidad de un niño, se analizará esa región del cromosoma 1 en el niño. Si en ese niño sus cromosomas 1 tienen los marcadores de 5 y 25 repeticiones, uno puede asumir que heredó la de 5 repeticiones de su madre, pero la de 25 no está presente en el supuesto padre, por lo que podríamos descartar la paternidad con un 100% de certeza. La confirmación de paternidad, por otro lado, nunca es del 100%, porque por azar en la población general podría haber 2 o más personas que compartieran el mismo set de marcadores. Sin embargo, también se considera la existencia de una relación social junto con la prueba de ADN, que puede confirmar una paternidad con un 99,99% de certeza. Por cierto, nunca se usa solo un marcador, sino que varios marcadores, entre 15 y 25, que están distribuidos por todo el genoma. Y claro, hay veces en que no se puede diferenciar entre los supuestos candidatos a padre. Un caso bastante conocido ocurrió en Brasil, cuando 2 hermanos gemelos, aprovechando que eran indistinguibles, compartían múltiples parejas sexuales haciéndose pasar el uno por el otro. En uno de esos encuentros, una mujer resultó embarazada, pero no podía asegurar cuál de los 2 hermanos era el padre. Si bien la prueba genética de paternidad confirmaba que uno de los 2 era efectivamente el padre del niño, no se podía determinar con certeza cuál de los 2 era el padre, y ninguno se mostró dispuesto a confesar la paternidad. El juez, ante la imposibilidad de determinar cuál de los 2 gemelos era el padre, decidió que ambos debían compartir la responsabilidad de pagar la pensión alimenticia del niño. Un elemento interesante de esta tecnología es que la repentina capacidad para identificar positivamente a un padre para innumerables personas que no lo conocían ha tenido repercusiones significativas. Las pruebas de ADN prometían una manera de identificar a los padres y hacer que fueran responsables de apoyar a los niños que eran suyos. Lo que hay que recordar sobre las pruebas de paternidad es que muchos de sus usos podrían no basarse en las mejores intenciones, porque así como los gobiernos y los tribunales han utilizado pruebas de paternidad para garantizar que los niños reciban el apoyo que necesitan y merecen de sus padres, las autoridades también han utilizado históricamente pruebas de paternidad para ejercer control sobre los ciudadanos. Los análisis de sangre, por ejemplo, se utilizaron en la Alemania nazi para tratar de determinar si ciertos ciudadanos eran o no judíos. De esta forma se usó ese conocimiento científico para enviar a personas a los campos de concentración.
Las pruebas de paternidad también se utilizaron para regular la inmigración china a Estados Unidos a principios del siglo XX, cuando la ley permitió a los inmigrantes ayudar a sus familias directas a entrar en el país. Antes de la implementación del análisis de sangre, los inmigrantes solo necesitaban decirle a las autoridades que tenían hijos que querían unirse a ellos en los Estados Unidos. Cuando el país comenzó a realizar pruebas de parentesco biológico entre los inmigrantes y sus familiares putativos, tenía como objetivo frenar la práctica del parentesco de papel o la venta de oportunidades de inmigración a personas dispuestas a hacerse pasar por familiares de inmigrantes ya en los Estados Unidos. Ahora que el conocimiento de la paternidad biológica está disponible de manera barata y discreta a través de servicios como 23andMe, Ancestry y MyHeritage, existen ciertas preocupaciones sobre los efectos que el conocimiento desenfrenadamente disponible podría tener en la sociedad estadounidense y la vida de sus ciudadanos. Por un lado, es cada vez más difícil mantener las relaciones biológicas en secreto, incluso si alguien quiere hacerlo, lo que puede socavar seriamente el derecho percibido de las personas a la privacidad, por no mencionar su tranquilidad. Por un lado, hay quienes han planteado la pregunta de si saber quién es el padre es siempre una información socialmente valiosa. ¿Podría ser una información desestabilizadora? Sí, claramente. I am your father. En Estados Unidos se han descrito varios casos bastante complejos, como el de un hombre joven que, interesado por aprender un poco más sobre la historia genética de su familia, tomó una prueba casera de ADN y descubrió, al recibir los resultados, que tenía un medio hermano producto de una relación extramarital de su padre. Esto desencadenó una crisis familiar que terminó con el divorcio de la pareja. Por otro lado, este tipo de pruebas permitió establecer que Cecil Jacobson, un médico especialista en fertilidad humana, engañó a muchas de sus pacientes, haciéndoles creer que las había inseminado con donantes de semen anónimo. Con el fin de preservar el anonimato de los donantes, explicó Jacobson, los identificó en registros utilizando códigos numéricos que solo él conocía. Una investigación de la justicia determinó que tales donantes anónimos no existían. Algunas de las pacientes de Jacobson, que habían concebido a través de la inseminación de donantes, aceptaron hacerse pruebas genéticas y se identificaron al menos 7 casos en los que Jacobson era el padre biológico de los hijos de sus pacientes, incluyendo a una paciente que se suponía había sido inseminada con esperma proporcionado por su marido. Las pruebas de ADN vincularon a Jacobson con al menos 15 casos de esta naturaleza, aunque se sospecha que engendró hasta 75 hijos usando su semen. El año 1992, Jacobson fue galardonado con el premio Ig Nobel de Biología, una sátira de los premios Nobel, por ser un donante de esperma implacablemente generoso y prolífico patriarca del banco de esperma. Por otro lado, también preocupan los posibles usos que se les puede dar a las pruebas de paternidad como herramientas de control. Las autoridades de inmigración de Estados Unidos han estado usando pruebas de ADN en la frontera entre Estados Unidos y México para ayudar a determinar si las familias migrantes que llegan son realmente familias biológicas, en lugar de individuos no relacionados que se presentan como familias. Las pruebas también se están utilizando para ayudar a reunificar a padres e hijos que han sido detenidos por separado bajo la política de separación familiar de la administración del actual presidente de Estados Unidos. En última instancia, los adultos de hoy son algunos de los primeros seres humanos en ser capaces de averiguar o verificar discretamente y de manera barata su parentesco biológico sin salir de su casa. Sin embargo, también son la primera generación de adultos en ser vulnerables a violaciones abruptas y desestabilizadoras de la privacidad, gracias a la misma tecnología, que se encuentra además ampliamente disponible. Y si bien usualmente se habla de disputas de paternidad, a la vuelta de esta pausa, les contaré los sorprendentes casos de 2 mujeres que vieron desafiada su maternidad. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿Te cuesta mantener conversaciones en espacios ruidosos? Así es la vida de muchas personas que experimentan pérdida auditiva. El uso de audífonos permite a estas personas volver a escuchar sonidos que habían olvidado y les permite comunicarse de mejor manera, generando una mejora significativa en su calidad de vida. Si ves televisión con el volumen muy alto o te cuesta conversar en ambientes con ruido, tal vez estés experimentando pérdida auditiva.
En Más Audio cuentan con la tecnología más avanzada y los más cómodos y modernos audífonos de origen alemán, con los mejores precios del mercado, tecnología de punta y un servicio de primer nivel. En Más Audio te pueden ayudar a ti o a un familiar a volver a escuchar sonidos que ya no escuchas. Para más información, visita la página www.masaudio.cl o escribe al correo quiero@masaudio.cl. También puedes visitar sus páginas en Facebook o su tienda online en tienda.masaudio.cl, y si mencionas a la Ciencia Pop, te darán un 5% de descuento en la compra de audífonos. No te lo pierdas. Lydia Fairchild tenía 26 años cuando con su pareja, Jamie Townsend, decidieron separarse. Tenían 2 hijos y ella estaba embarazada del tercero, no tenía estudios ni trabajo y con una situación bastante compleja por delante, Lydia decidió recurrir a la asistencia social que el estado de Washington, en Estados Unidos, le podía ofrecer. Como parte del procedimiento para poder ayudarla económicamente, se le exigió a la pareja que se realizara una prueba de ADN que demostrara la paternidad de sus hijos. En ese momento, y de manera insospechada, comenzó una de las historias más curiosas relacionadas con la genética humana de la que se tengan registros, una historia que casi volvió loca a Lydia, que durante un tiempo pareció ser la única persona convencida de algo que para todo el mundo era imposible. Para el examen, se tomó una muestra de sangre de Lydia, Jamie y los 2 hijos de la pareja. Al poco tiempo, Lydia fue citada al Departamento de Asistencia Social. Le pareció curioso que no le quisieran informar el resultado del ADN por teléfono. Después de todo, ella estaba absolutamente segura de que Jamie era el padre de sus hijos. La reunión pareció un interrogatorio y comenzó con una pregunta algo inusual, considerando la cantidad de antecedentes que habían reunido e enviado. La asistente social miró a Lydia y le preguntó: ¿Quién eres? ¿De verdad tú eres Lydia Fairchild? Lydia quedó desconcertada con la pregunta. La asistente social sacó la carpeta del caso e insistió con sus preguntas. Tienes que contarme qué relación tienes con estos niños, cómo llegaron a vivir contigo y de dónde los sacaste, le dijo. Y me los tienes que contar ahora, porque la prueba de ADN señala de manera inequívoca que no hay forma de que tú seas la madre de estos niños. En efecto, las pruebas de ADN mostraban que Jamie Townsend era efectivamente el padre de los niños, pero Lydia no tenía relación genética con ellos. Lydia comenzó a reír nerviosamente, pensando que era una suerte de broma de muy mal gusto, pero la asistente social la miraba muy molesta. En ese momento, Lydia sintió que caía por un túnel oscuro. No era una broma, y Lydia no tenía ni la menor duda de que sus hijos eran de ella. Tenía fotos de sus 2 embarazos y el recuerdo nítido de los partos, y sin embargo, ahí estaba frente a sus ojos una prueba de ADN que decía que nada de eso había ocurrido. El ADN no miente, sentenció la trabajadora social. El examen fue repetido en 3 ocasiones en distintos laboratorios, y en cada caso la respuesta fue la misma: Lydia no era la madre de sus hijos. Inmediatamente comenzó una investigación judicial y la amenazaron con quitarle a los niños si no contaba la verdad. El caso parecía perdido y ningún abogado quería involucrarse con una prueba de ADN tan clara en contra de ella. Cuando su embarazo estaba por llegar a término, la Corte ordenó que un observador del tribunal estuviera presente durante el parto y certificara la toma de una muestra para hacer un examen de ADN en ese momento. El observador declaró que Lydia dio a luz a un niño, de cual se tomó una muestra, la que fue contrastada con el ADN de sus supuestos padres. El resultado mostraba de manera inequívoca que Jamie era el padre del niño, pero que Lydia no tenía relación genética con el niño que parió frente a un puñado de testigos. A esa altura, la corte estaba convencida de que Lydia había sido contratada para implantarle embriones fertilizados in vitro usando óvulos de otra mujer y espermatozoides de Jamie en un complejo esquema para defraudar a la asistencia social. Pero ella insistía en que nada de eso había pasado. Ella era la madre biológica de esos 3 niños, los que habían sido concebidos de manera natural. El gran problema es que el ADN decía otra cosa. Finalmente, el abogado Alan Tyndall
se convenció de que el testimonio de Lydia era sincero y, a pesar de la evidencia en contra, le creyó y tomó el caso. Así, el abogado comenzó a barajar algunas hipótesis que pudieran explicar por qué el examen de ADN indicaba que los hijos de Lydia eran hijos de otra mujer. Y de pronto, el abogado se topó con una sorprendente pieza de información que podía ayudarlos, información que encontró en un artículo científico publicado en la revista New England Journal of Medicine en mayo del año 2002, y que se relacionaba con la historia de una mujer llamada Karen Keegan que había sido diagnosticada con una enfermedad renal. La glomerulosclerosis focal y segmentaria es una afección grave que puede provocar insuficiencia renal y para la cual las únicas opciones de tratamiento son la diálisis o el trasplante de riñón. Karen Keegan fue diagnosticada con esta enfermedad y los médicos le habían propuesto a la familia que alguno de sus hijos le donara uno de sus riñones. Como parte de los estudios previos al trasplante, Karen, su marido y sus 3 hijos se hicieron exámenes de compatibilidad de tejidos para determinar cuál de sus hijos podía ser un buen donante. El resultado de ese estudio determinó de manera sorprendente que 2 de sus 3 hijos no eran de ella. Usualmente, las controversias relacionadas al vínculo genético con los hijos afectan a los hombres y se resuelven con una prueba de paternidad. Las controversias del mismo tipo asociadas a la maternidad, como las historias de Lydia Fairchild y Karen Keegan, son extremadamente poco frecuentes y se estima que no hay más de 30 casos descritos en todo el mundo. En el caso de Karen Keegan, luego de que los médicos salieron de su estupor inicial, conversaron con la paciente, quien les aseguró que sus hijos eran de ella. En ese punto, los médicos decidieron investigar un poco más y, entre otras cosas, usaron muestras de ADN extraídas desde diferentes tejidos de Karen Keegan, incluyendo una antigua biopsia de tiroides. Cuando se comparó el perfil genético de las células de la tiroides de Karen, este coincidió con el de los 2 hijos que anteriormente no habían mostrado un vínculo genético con ella. Fue en ese momento que los médicos lograron averiguar qué ocurría con Karen. Se trataba de un caso de quimerismo tetragamético. El quimerismo tetragamético es una condición extremadamente poco frecuente que ocurre durante la fecundación. Usualmente, un óvulo es fertilizado por un espermatozoide, lo que da lugar a un embrión. De vez en cuando, el óvulo fecundado se divide y separa, formando 2 embriones de composición genética idéntica y dando lugar a gemelos. Por otro lado, a veces, 2 óvulos son fecundados cada uno por un espermatozoide diferente, formando 2 embriones de composición genética distinta, lo que da lugar a mellizos, los que comparten tanta información genética como cualquier pareja de hermanos. Sin embargo, existen casos muy raros en los que 2 óvulos son fecundados cada uno por un espermatozoide diferente, pero en vez de continuar su desarrollo como embriones independientes y formar mellizos, los óvulos fecundados se fusionan en algún momento, formando un único embrión que tiene 2 composiciones genéticas distintas. Son mellizos que forman un solo cuerpo. Producto de este curioso accidente del desarrollo embrionario, algunos órganos de ese cuerpo tienen una composición genética diferente a la de otros órganos, una quimera. Según la mitología griega, una quimera era una criatura híbrida que respiraba fuego y que vivía en la actual Turquía, una bestia compuesta por las partes de más de un animal. Por lo general se representa como un león con la cabeza de una cabra sobresaliendo de su espalda y una cola que puede terminar con la cabeza de una serpiente. El término quimera ha llegado a describir cualquier criatura mítica o ficticia con partes tomadas de varios animales, para describir cualquier cosa compuesta de partes muy dispares o percibida como salvajemente imaginativa, inverosímil o deslumbrante. Las historias de quimeras humanas se han hecho conocidas en parte gracias a la televisión. En la popular serie CSI, un violador casi sale libre, pero los investigadores de la escena del crimen se dan cuenta de que es una quimera. El semen encontrado en la escena del crimen proviene de su mellizo no nacido. Y en un episodio de la serie House, los médicos abordan el caso de un niño que nació de un procedimiento de fecundación in vitro, que piensa que ha sido parte de un experimento alienígena. Las pruebas médicas contradictorias y el descubrimiento de células con un tipo diferente de ADN no son evidencia de tortura alienígena, sino más bien una señal del problema real. El niño es una quimera. We assumed he's a person. Of course. The aliens didn't just visit him, they replaced him.
You're being silly. What if he's not a person? What if he's two persons? I'm not getting the metaphor. No metaphor. He's two people in one. It's called chimerism. El caso de Karen Keegan terminó siendo fundamental para la defensa de Lydia Fairchild, quien logró demostrar que sus hijos eran de ella, solo que derivaban de su otra línea celular, una que daba origen a sus óvulos. De esta forma, la hermana melliza no nacida de Lydia Fairchild era la madre biológica de sus hijos. Las quimeras tetragaméticas, llamadas así porque involucran a 4 gametos, 2 óvulos y 2 espermatozoides, son muy raras en la población humana, pero hay quienes creen que solo son raras porque usualmente no se detectan y se estima que por cada 2 parejas de mellizos que nace también una persona que es quimera tetragamética. Uno de los casos más conocidos en la actualidad es el de la modelo y cantante Taylor Moole. Desde su nacimiento, el cuerpo de Moole se ha distinguido por el hecho de que los lados izquierdo y derecho de su torso son de 2 colores visiblemente diferentes, con el límite entre estas zonas corriendo justo en la línea media de su torso, por las partes delantera y trasera de su cuerpo. Durante muchos años, Moole, su familia y sus médicos creyeron que la coloración más oscura en el lado izquierdo de su torso era simplemente una marca de nacimiento muy grande. Sin embargo, más tarde se descubrió que era un raro ejemplo de quimerismo humano, lo que además explicaba los problemas autoinmunes que estaba experimentando. Los expertos no están muy seguros de cuán comunes son las quimeras en la población humana, ya que en muchos casos podría pasar completamente desapercibido. Sin embargo, algunos expertos creen que la prevalencia de quimeras humanas podría ser mucho más alta de lo que se sospechaba hasta hace un tiempo. De manera interesante, la mayoría de las mujeres que han sido madres son un poco quiméricas. Esto porque durante el embarazo, algunas células se intercambian entre la madre y el feto. La mayoría de estas células muere, pero ocasionalmente algunas logran sobrevivir. Si es así, la mujer esencialmente tiene algunas células que tienen ADN de su bebé. El nivel de intercambio es bastante pequeño, por lo que este tipo de quimerismo se llama microquimerismo, con una célula fetal por cada 500.000 células maternas. La existencia de 2 conjuntos diferentes de células en un embrión podría tener otras implicancias profundas en cómo se desarrollan las quimeras y, por lo tanto, podrían ayudar a responder preguntas más generales sobre la biología humana. Y también, por cierto, deja muchas preguntas muy interesantes sin responder, como por ejemplo si estas personas son diferentes del resto de la población en modos que todavía no hemos estudiado. Así hemos llegado al final de esta quimérica historia. Espero que les haya gustado. Nosotros nos escuchamos la próxima semana, ya llegando al final de la primera temporada de este podcast. Muy pronto les contaré las novedades que vienen para el próximo año, así que estén atentos. Por ahora lo dejamos hasta aquí. Un gran abrazo para todos. Recuerden que me encuentran como Gabo Tuitero en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Recuerden lavarse las manos, usen su mascarilla y que la ciencia los acompañe.